En esta ocasión vamos a hablar de administración estratégica y hacia el final vamos a pensar también en el control. ¿Qué es la administración estratégica? Es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es preguntarnos qué significa largo plazo. Sí, no hay una definición clara de qué es el largo plazo. Depende primero del tipo de organización, del rubro al que se dedique la organización y cuál es el cambio, la velocidad de cambio, de transformación que ocurre en ese rubro o en ese tipo de segmento donde participa. Esto quiere decir, si nosotros tenemos una industria donde producimos productos que a lo largo del tiempo varían poco, que el mercado no cambia, nosotros podemos pensar a la organización hacia muchos años. Había anteriormente, en años anteriores, en décadas anteriores, se pensaba un largo plazo en 10, 15 años. Hoy habría que preguntarse si en la organización nuestra podemos pensar de acá a 10 o 15 años o es prácticamente ciencia ficción y que en realidad pensar un largo plazo es mucho más corto y pueden ser 6, 7 años. Más allá de este concepto de largo plazo, de 6, 7, 10 años para acciones concretas, para objetivos concretos, igualmente nuestra organización debe pensarse más a largo plazo en ideas, direcciones que va a tomar, qué se espera de la organización, cuál es el sentido de esa organización que nosotros constituimos. Si tenemos una organización de la sociedad civil, una ONG, una fundación, nosotros toda la vida de esa organización tiene que ver con algún objetivo que intenta cumplir, alguna población a la que intenta ayudar, alguna temática en la que intenta colaborar. Independientemente de ese largo plazo más concreto, 6, 7, 8, 10, 15 años, hay algo que tiene que ver con la razón de ser, de existir de la organización. Por lo tanto, acá se abre la primera cuestión de que hay objetivos que son más concretos, cumplibles, medibles, definibles claramente, que después lo vamos a ver, y otros objetivos que en realidad son direccionales. Es lo que va a determinar hacia dónde queremos ir, pero son definiciones que son como el espejo donde las organizaciones se van a mirar. El otro aspecto a tener en cuenta es que quienes son responsables de las organizaciones son simples ejecutores temporales en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que quien dirige, un director general, un presidente, un gerente general, en realidad está ocupando un puesto durante un determinado tiempo, finito, aunque sea mucho, pero finito, que es independiente del tiempo de vida de la organización. Una organización puede tener muchos años y por allí pasar muchos directores, gerentes generales, presidentes. Y en realidad lo que une a cada uno, cuando asume un nuevo gerente general, un nuevo presidente, un nuevo director, no cambia la organización. No es que, bueno, ahora es otra organización. Puede hacer modificaciones en los productos, en estructuras, en algunas estrategias, pero la idea de para qué es la organización trasciende a las personas. Las personas, los ejecutivos, son ejecutores de ideas que trascienden a esas personas. ¿Definidas por quiénes? Bueno, en algunas organizaciones pueden estar definidas por sus fundadores en un estatuto. Si uno piensa en un club, los clubes sociales, deportivos, tienen una razón de ser, tienen un público al que deberse, tienen unas ideas que después alguien ocupa el cargo de presidente de ese club durante un determinado tiempo y lo que debe hacer es dar cumplimiento a esas grandes definiciones de la razón de existir de ese club. Una organización social, lo mismo, un director ejecutivo de una organización social, de una ONG, trabaja a partir de definiciones preexistentes, definidas generalmente por los fundadores de esa organización que crearon la organización
con un determinado objetivo a largo plazo, una determinada población a quien colaborar, y por lo tanto el director ejecutivo traza todos los planes más de ejecución de acciones que permitan cumplir esos objetivos a largo plazo que definieron los fundadores. Si pensamos en una empresa, a veces los accionistas, los propietarios de las organizaciones no son necesariamente aquellos que la dirigen. Entonces, en esta relación entre quiénes son los que son los propietarios que definen qué esperan de la organización y su máxima figura ejecutiva, tiene que haber algún canal de transmisión. Entonces, la definición de estos grandes objetivos a largo plazo son un poco ese canal. Cuando los propietarios definen qué esperan de la organización y le dan al director la potestad de hacer todo lo que crea necesario para dar cumplimiento a esos grandes objetivos. Si pensamos en una universidad, de igual manera, las universidades tienen estatutos, tienen sus objetivos a largo plazo, tienen su razón de existir, y el rector es la máxima autoridad ejecutiva de la universidad, pero es ejecutor de esos objetivos, de la búsqueda de cumplimiento de esos objetivos. Entonces, el rector no asume en una universidad y dice, bueno, a partir de hoy quiero que esta universidad sea determinada cuestión, apunte a determinada cosa, redefiniendo el sentido institucional. En realidad, los sentidos esos institucionales están en sus estatutos y rara vez se modifican. También es verdad que esas definiciones son lo suficientemente amplias para que dentro de ellas se pueda hacer una gran variedad de acciones que entren dentro de esa definición de gran objetivo. Si pensamos en la administración estratégica, como en muchísimos procesos de toma de decisión, tenemos que identificar qué queremos, tenemos que identificar cuál es la razón de existir de nuestra organización, cuáles son esos objetivos que nosotros planteamos, y una vez que definimos, que ahora posteriormente vamos a hablar un poquito más de eso, pero una vez que pensamos hacia dónde vamos, cuál es nuestra razón de existir, nuestra razón de ser, ese sentido institucional, analizamos en qué estado nos encontramos para poder cumplir eso. ¿Qué fortalezas tenemos? FODA es una de las posibles herramientas, pero ¿cuál es nuestro diagnóstico actual? FODA nos propone pensarlo en 4 aspectos: la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y esos aspectos de alguna manera diagnostican cómo está la organización pensando en ese gran objetivo que nosotros tenemos institucional. Y entre dónde estamos hoy y qué características, qué habilidades tenemos y hacia dónde queremos estar, cuál es el gran sentido institucional, lo que nosotros hacemos es todo el tiempo trazar planes para lograr el cumplimiento de esos objetivos institucionales. Hay que nuevamente plantear que estos objetivos, lo vamos a ver cuando hablemos de misión y visión, los objetivos en general son, hay algunos que son grandes paraguas, definiciones que engloban un montón de aspectos y que a veces no es que se cumplen. Yo digo, la misión de una persona es ser feliz, ese concepto de felicidad se podrá redefinir todo el tiempo. Si estoy hablando de una organización que lo que busca es acompañar la educación de una determinada sociedad, de un pueblo, entonces estamos hablando de que el acompañamiento de esa educación también puede ser eterno. Entonces, planes donde siempre se irá redefiniendo ese concepto de felicidad, ese concepto de acompañar la educación, etc. Pero siempre tengo que trazar planes. Y algo importante a pensar es que no hay tampoco una linealidad de diagnóstico hacia dónde voy y lo que hay es trazo un plan y ya está, sino que hay o unas acciones concretas, sino que es un conjunto de planes, un conjunto de acciones, esa planificación estratégica como un conjunto de caminos que nos van a llevar a tratar de cumplir eso. Si lo pensamos en términos profesionales, podemos
indagar en nuestras intenciones, nuestros objetivos de dónde quiero estar, qué busco de mi vida profesional, diagnosticar dónde estoy hoy, qué sé, qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese objetivo que yo quiero cumplir y tratar de trazar planes. Y esos planes pueden ir en paralelo, ser un montón. Yo puedo pensar algo referido a mis competencias técnicas, capacitaciones, estudios, títulos. Puedo pensar si me interesa desarrollarme con algo vinculado al idioma, porque pienso desarrollar mi vida en un país que hable otro idioma, entonces quiero estudiar determinada lengua extranjera. Puedo, si me veo en aspectos menos técnicos, empezar a desarrollar esas habilidades. Uno puede ir buscando diferentes aspectos que en su conjunto me van a permitir cumplir los objetivos. Entonces esta es la dificultad organizacional y la gran riqueza organizacional, que nosotros desde las grandes definiciones de la alta gerencia se pueden trazar grandes planes. Pensemos que cualquier objetivo a corto, a mediano, a largo plazo o a muy largo plazo puede ser cumplido no con un plan, sino con una multiplicidad de planes que en paralelos van a permitir cumplir ese objetivo. Y esa multiplicidad, de alguna manera, es lo que se vuelca a los niveles tácticos y a los niveles operativos para poder dar que, cumpliendo cada uno su proyecto, su plan, etc., finalmente se logre el resultado esperado. Y hay un concepto que es este gran concepto de los objetivos direccionales, que no son concretos, no son cumplibles, sino direccionales, que es la misión y visión, que se define como son las definiciones que guían a la organización. Entonces se define una misión, se define una visión, y eso, todas las personas que toman decisiones dentro de las organizaciones las deben tomar basadas en esa mirada de esta es la misión institucional que nuevamente planteo que es superadora a la persona. Las personas ejecutan acciones para el cumplimiento de una misión que existía antes de que esa persona llegue a ocupar ese puesto y que existirá aún cuando esa persona deje su cargo de máxima autoridad en la organización. En el próximo video nos meteremos en el concepto de misión, visión y cómo definir planes estratégicos.